Buenas noches, Raidel. Buenas noches en la barra del bar. Vamos a examinar el día de hoy los partidos de la FA Cup, de Buenas la noches, Denis. competición de clubes más antigua del mundo, que tuvo acción el día de hoy con un par de partidos interesantes en Inglaterra. El Chelsea ganó por goleada a un equipo de tercera división. El Manchester City eliminó con una goleada de escándalo al Liverpool en su feudo con un 4-0 con hat-trick de Erling Haaland, que por fin aparece en un partido importante. Y por otro lado, el Arsenal sorpresivamente queda eliminado ante el Southampton, equipo de segunda división, que el Arsenal llegaba con la mayoría de sus figuras descansadas el día de hoy, iba prácticamente sin estrés desde el punto de vista físico de sus principales figuras y aún así fue incapaz de sacar el partido adelante y acabaron ganándole con un gol sobre la hora. ¿Cómo ves estos resultados de FA Cup? ¿Qué te parece entonces el desempeño del Arsenal sobre todo y del City eliminando al Liverpool de forma tan contundente? A ver, si quieres, eh, empezamos por Arsenal Southampton. Eh, en ese partido, así que el primer gol cae en el minuto 35, marca el Southampton. El Arsenal había tenido algunas, pero no muy claras. Posteriormente empata el Arsenal con un gol de Joker en el 68 y en el 85 termina definiendo el Southampton nuevamente para finalizar ese partido. Yo estuve viendo el resumen de ese partido. Fíjate que a mí se me hace que el Arsenal en el primer tiempo no juega mal. El Arsenal estaba teniendo oportunidades, salió con algunos titulares, algunos suplentes. Hubo dos jugadas que marcaron el camino del Arsenal. Bueno, una no tuvo consecuencias, otra sí. Una fue Gabriel en un balón que lanzan en largo y Gabriel sale a despejar con la cabeza y roza el balón y el balón sigue hacia su área y había un jugador de Southampton atrás y esa no terminó en gol de milagro. Sí, Y sí. posteriormente hay una jugada muy similar a esa, pero en el área donde creo que es Ben White, Ben White se equivoca también le pasó lo mismo en la y jugada esa del sí primer gol. terminó Ben en White gol. ni siquiera lo tocó, mide la pelota muy, 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 muy mal y deja mano a mano Inició al muy delantero del mal, Southampton. exactamente, y También, esa sí contrario terminó a en lo que gol. muchos puedan pensar, Y las competiciones de Copa, y se ha demostrado, estos equipos de nivel un poco más bajo de otras categorías, cuando juegan de local se crecen. Ya lo vimos en España con el Albacete ante sí, el Real Madrid, y lo vimos ahora el Southampton también convirtió a su exactamente. estadio en una fortaleza, presionó al público durante todo el partido, y el Arsenal, a pesar de que salió con muchos nombres importantes, no salió con su equipo de gala, ni mucho menos. Un poco confiado, diría yo. Sí, creo que también el Arsenal digo que está muy centrado y sabe lo que se le viene en liga, sabe lo que se le viene en liga con un Manchester City a la alza, con un cierre que viene bastante fuerte en liga Premier y vuelvo bueno, creo que coincidimos los dos, ¿no? Y hemos dicho siempre que la Premier no está liquidada ni mucho menos, la Premier va a cerrar fuerte porque el Manchester City lleva dos títulos y ahora se va a centrar en lo que le queda, que es la liga. Y va a ir a jugar cada partido como una final. Y el Arsenal todavía está compitiendo en Champions. Y Al esto City hay le que queda ver. la FA Cup Que- también, ¿no? Porque ganó hoy, pero la FA Cup obviamente no tiene el nivel de exigencia que tienen las Champions. Entonces, lo que me claro, claro, parece, lo que claro. habla mucho a mí del Arsenal y habla mal del Arsenal, es que es capaz de empatar este partido, faltando muchísimo tiempo en el cronómetro todavía, y en lugar de ir a por el partido y de tratar de liquidarlo, al contrario, es el Southampton el que se le viene encima y se le mete por los ojos y acaba ganándose. Exactamente, porque en el segundo tiempo el Southampton jugó muy bien y como bien dices, juega de tú a tú. Estos equipos pequeños juegan de tú a tú con los equipos grandes, sabiendo que son oportunidades que le dan este tipo de competiciones que no se pueden desaprovechar. Y lució muy bien el Southampton en el segundo tiempo, fue a buscar el partido y logró ganar el partido. Hablando de cómo lucen los equipos, el que lució hoy más débil que nunca y con mandíbula de cristal fue el Liverpool en su encuentro ante el Manchester City. El Liverpool que tuvo un par de ocasiones clarísimas en el primer tiempo, una primero de Salah, que de forma incomprensible perdió un tiempo muy valioso y acabó desperdiciando la oportunidad, y posteriormente un disparo de Quitique Franco, que el delantero francés la manda arriba a la portería, y el City sí no perdonó. El City cuando la tuvo, Sí, un penal primero muy irresponsable por parte de Van Dijk, que Haaland convierte con mucha sangre fría, y después una jugada maravilloso por banda derecha que el propio delantero noruego define con un cabezazo muy preciso. Ya ahí el partido estaba medio liquidado, ¿no? Pero cuando arranca el Liverpool el segundo tiempo te das cuenta de los problemas de ese equipo, que es incapaz de responder a las desventajas, es un equipo muy impreciso, sin alma. ¿Cómo ves al City para el cierre de temporada y cómo ves al Liverpool en la Champions la próxima semana? mira,
Bien, a transcurso de toda la temporada, cuando hemos hablado del Liverpool, me he negado a darlo por muerto, pero creo que luego de las declaraciones de Salah diciendo que ya abandona el equipo la siguiente temporada, luego de las noticias que han salido incluso a raíz de que el vestuario por un momento intentó blindarse, incluso salieron declaraciones de Van Dijk, si mal no recuerdo, diciendo que ellos estaban con su técnico y que iban a competir hasta el final con su técnico. Ahora han salido declaraciones sobre una posible llegada de Xavi Alonso el siguiente verano. Van Dijk precisamente no está en el nivel que mostró durante mucho tiempo, está llegando tarde a las jugadas, se ve desconcentración, hay jugadores como Salah que no solo dicen que van a estar fuera, sino que prácticamente y mentalmente ya están fuera del Liverpool. No está, Desgraciadamente, tienes Salah toda la razón. no está, yo me había negado mucho tiempo, tú me decías, no, hay que sentarlo. Y yo siempre creía creer un poco más en lo que podía dar Salah este cierre de temporada, pero realmente no Desaprovecha ha estado una elegido. jugada clara en el primer tiempo, después Sí, una desperdicia un penal clara. que lo tira de forma completamente Sí, también irresponsable, pero sí tira ahí. incluso te diría que hay un penal más, creo que realiza, no me acuerdo si fue Kerkez a Cherki, no recuerdo qué, que para mí es una jugada también de penal, Para mí hubo también. contacto Yo en el en primer esa tiempo lo jugada. vi, para mí también era penal el árbitro. Lo que pasa es que en Inglaterra sabemos que los silbantes son un poquito más, no son como en España. En Inglaterra para pitarte un penal no es por cualquier cosa, generalmente es por una falta dura y clara. Pero igual, te digo una cosa, sigo creyendo que Salah no está al nivel, no da el nivel y en el resto de la temporada, por el bien del Liverpool, no debería jugar todos los partidos, o al menos no todos de titular, esa es mi opinión. Y yo Sí, soy pero fiel seguidor del Liverpool y Salah. la pregunta del millón es, sientas a Salah, pero ¿quién juega ahora mismo en el Liverpool ahí en esa Esa es posición? otra. Puede jugar Chiesa, puede jugar en Gumoa, no por su banda natural, entonces el Liverpool tampoco ganaría demasiado, ¿no? Ahora te voy a decir, para mí Exactamente. el grave problema del Liverpool fue la ventana de refuerzos, todo el mundo deslumbrado, 400 y pico millones, 500 millones de euros y todo el mundo, oh, el Liverpool se gastó una millonada, pero es lo que hemos hablado muchas veces a la hora de hablar de planificación deportiva. Fue lo que le falló al Barça durante un tiempo haciendo estos super fichajes a golpe de talonario, los Coutinho, los Dembélé, los Griezmann, que llegaron pagando una millonada sin tener cabida en el once titular blaugrana, y es lo mismo que le pasó al Liverpool ahora en este verano. Lo mismo le pasó al Madrid Al Madrid, también. por ejemplo, que sobrecarga su banda izquierda, Vinicius de banda izquierda, Mbappé de banda izquierda, Rodrigo de banda izquierda. Y el Liverpool igual, el Liverpool ficha a Florian Wirtz, que es un enganche, un 10 puro, natural, teniendo ya a Szoboszlai en esa posición. O sea, un fichaje de 150 millones para una posición que ya tienes ocupada, que para mí no tiene mucho Hablando, sentido. hablando de ese tema que me mencionas de talonario, ¿no? Te lo voy a mencionar ahora antes de llegar a hablar de ese partido, pero te lo voy a mencionar porque luego se me va a olvidar. Hoy el Barcelona tenía solo tres jugadores en el campo que no habían pasado en algún momento por la etapa formativa del club. Eso es Joan una cosa García, espectacular. Rafford y no recuerdo quién era el otro. Eran tres, Joan García, Rafford y otro más. Eran solo tres que no habían pasado en algún momento por la etapa formativa del Eso es club. una cosa Todos los espectacular demás y habían que habla muy pasado por la bien del etapa Barça. formativa. Muy bien habla del Barça, te voy a decir. Hoy entrevistaron de hecho al técnico italiano que tiene los Asuna, que es un técnico que lo está haciendo muy bien con los Asuna, y le preguntaron que para él cuáles eran las claves de la debacle del fútbol italiano y por qué el fútbol italiano no está rindiendo a lo que debe. Y mencionaba lo que me comentabas tú en el video pasado de el tema de la formación de jugadores que se ha dejado mucho de la mano en Italia. Y él decía, en la Serie A lo mejor en las otras ligas no hay que limitarlo tanto, pero en la Serie A y en la Serie B, en las categorías principales del país, hay que limitar el cupo de extranjeros. En casi todas las ligas están limitados los cupos de extranjeros. Y por eso la mayoría de los jugadores cuando llegan a Madrid, a Barcelona, a los clubes ingleses tienen que sacarse el pasaporte de la Unión Europea o del país porque para no ocupar fichas de extranjeros, porque dice hay que limitar los cupos de extranjeros porque ahora mismo tú miras las fuerzas básicas del Inter, del Milan, de la Juve, del Napoli, de la Roma y en las fuerzas básicas de esos equipos casi no hay italianos. Casi todos los Sí, equipos después en exactamente. la etapa formativa lo que fichan es jugadores de Brasil, de Argentina, de África, por ejemplo, pero cuando miras el primer equipo, la plantilla del primer equipo, las reservas del primer equipo y las divisiones inferiores, no te encuentras italianos. Como no está Sí, limitado el cupo, tú sabes que en España te limitan los cupos del primer equipo, incluso tienes que hacerle ficha al primer equipo los del filial y tienes que ir alternando, así no puede estar sobrecargado y tampoco de extranjero.
la Exactamente. plantilla. En Italia no hay eso, en Italia, en Inglaterra también, a pesar de que es bastante abierta con eso, la liga inglesa mantiene que tiene que tener 17 jugadores como máximo que no hayan sido formados en ningún club inglés y que no hayan tenido pasado en ningún club inglés en etapa formativa. El máximo es 17, de 17 para allá, para completar tu plantilla de 25, 26 jugadores, más la cantera, por supuesto, tienes que tener una base de jugadores locales, nacionales. Y eso creo que hace fuerte el fútbol. Tienes razón ese técnico cuando menciona eso y creo que en España sobre todo eso se trabaja muy bien, se nota en la base. Sí, lo platicamos ayer precisamente, ¿no? Platicábamos de ese tema del fútbol formativo de Italia y esos problemas que está teniendo la selección y los clubes italianos. También que Creo que como tú eso dices, es no invierten algo. ahí, no invierten en fuerzas básicas, en canteras productivas. Tú miras en España, por ejemplo, la cantera de la Real Sociedad es una maravilla, la Masía es una maravilla, la fábrica del Madrid es una maravilla, la cantera del Villarreal es una fucking bestia, la cantera del Atlético. Y Entonces ves cuando el Bilbao incluso que juega en el primer equipo con jugadores de vascos. solamente de su área geográfica, nacidos o formados ahí en Exactamente. Vizcaya o en el País Vasco en general. Y cuando vienes a ver, Sí. esto fortalece muchísimo el fútbol español, lo vuelve una roca a nivel de selección nacional. Entonces, Exacto. siguiendo Volviendo al tema del ajá, City con el Liverpool, me mencionabas, bueno, el contexto, ¿no? De cada equipo y vemos, como te decía, un City que viene a la alza, un City que viene jugando bien, un City que incluso a Haaland, que lo hemos criticado este año de no aparecer en partidos importantes, bueno, aparece en un partido como hoy, marcando 3 goles. Y no es que tenga tanta influencia en el juego Haaland, y esto es una cosa que yo no sé si Guardiola esto lo modifica y lo cambia precisamente por el mismo Liverpool. Porque Guardiola, yo pensaba hoy, y yo digo que en otro contexto, o en otro momento de la historia, o en otro club, o en otra liga, eh, yo creo que Guardiola hubiera dejado salir antes a Haaland que a Julián Álvarez por cómo jugaba el Guardiola que conocíamos de antes. Sin embargo, Guardiola entiende la rivalidad que tiene en la liga inglesa, entiende el fútbol que se juega en Inglaterra y yo creo que entiende que necesita otro tipo de 9 en este Manchester City. Y es cuando, bueno, pidió a Haaland, es ¿no? que ahora Y mismo Haaland, te pones a pensar, eh, el City vende a Haaland por 200 millones, ponle. ¿Y a quién trae? Si, es que no, no, si yo soy ahora mismo director deportivo del City y vendo a Haaland por 200 millones, ¿a quién traigo? ¿A Julián? ¿De una? De una. es, sí, es que por eso mencioné a Julián, ¿no? Porque vimos que estaban conviviendo los dos y sale Julián y se queda Haaland, pero en otro momento yo no sé si esa decisión Guardiola la vuelve a tomar. Y no sé, no por criticar a Haaland en este momento, que no es el día hoy tampoco, que termina haciendo actriz, pero es más bien porque si te das cuenta, mira, en el partido contra el Real Madrid mismo criticamos a Haaland porque no apareció, en la ida, en la web, no apareció. Hoy Haaland no es que tenga mucha influencia en el juego, no, es que toca un penal, otra pelota que toca de cabeza en el De área primera. y otra que son momentos puntuales que aparece, pero te define un partido, son 3 goles. Sí, sí. Entonces, y bueno, pues ya el City a lo que va a También te pelear. voy a decir, el Arsenal está muy presionado por este tema de la lucha por la Premier, pero si lo pensamos, el City no lo está menos. El City el año pasado se quedó sin títulos, algo que para Guardiola no es costumbre, y mucho menos Guardiola está acostumbrado a ganar títulos de forma regular. Y entonces, Sí, que quedarte sin títulos en la temporada no es algo que le pase mucho a Guardiola, de hecho, le pasa muy poco. Y entonces esta temporada, la Champions ya perdió la opción de título, ganó la Copa de la Liga, que es un título menor, y creo que con eso más o menos encarrila la temporada, pero si yo fuera Guardiola, me quedan todavía Premier, FA Cup y las peleaba con uñas y dientes. sí, no, yo estoy seguro de que Guardiola termina mínimo con 2 títulos esta temporada.